Buenos días, mi nombre es Pablo Suárez, estudiante del séptimo semestre de Derecho de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, Núcleo Cumaná. El día de hoy nos encontramos en la materia de Derecho Procesal Penal. En el segmento anterior, mi compañera Yaibel Cerrada estaba explicando el tema de la extradición y explicando el tema del procedimiento de la extradición activa. En el segmento que veremos a continuación se estará dando explicación al procedimiento de la extradición pasiva. Pero antes de pasar a esta explicación, es necesario conocer que el artículo 6 del Código Penal establece que Venezuela no extradita a sus nacionales, pero a solicitud de la parte interesada o del Ministerio Público se podrá realizar un juicio a estas personas siempre y cuando en las leyes se tipifiquen el delito por el cual se está realizando esta solicitud de extradición. Y el artículo 345 del Código Bustamante se establece que los países contratantes en esta convención no están en la obligación de extraditar a sus nacionales, pero en el caso en que estos no lo hicieren, están en la obligación de juzgarlo en base a las normativas de su país. De este modo pasamos a explicar el procedimiento de extradición, el cual se encuentra ubicado en los artículos 386 al 390 del Código Orgánico Procesal Penal. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 271, establece la obligatoriedad que tiene la República de realizar la extradición de los extranjeros que hayan cometido los delitos que se encuentran ubicados en este artículo, como es el delito por deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada, internacional, hechos contra el patrimonio público de otros estados y contra los derechos humanos. Entramos en materia de la extradición pasiva. En el segmento pasado, mi compañera Yaibel Cerrada estaba explicando que la extradición es un procedimiento de cooperación judicial internacional mediante el cual un estado requiriente le solicita a otro estado requerido el envío de un imputado el cual se encuentra en el territorio del estado requiriente. En el procedimiento de la extradición activa, nos tenemos que ubicar en la perspectiva de la República Bolivariana de Venezuela como el estado requerido. Ahora bien, el gobierno extranjero realizará una solicitud de extradición, la cual será enviada al Poder Ejecutivo, que aquí se encuentra representado por el Ministro de Relaciones Exteriores, el cual realizará las traducciones necesarias y remitirá esta solicitud al Tribunal Supremo de Justicia, que viendo esta solicitud de extradición y su documentación judicial en cual se encuentra el delito tipificado, la persona y la supuesta la ubicación en donde ésta se encuentra ubicada en el territorio, la remitirá al Tribunal de Control, en el cual ordenará la aprehensión a solicitud del Ministerio Público. Esta aprehensión será ordenada en concordancia con la gravedad, naturaleza y urgencia del caso que se discute en esta ocasión. La solicitud de extradición que realizará este gobierno extranjero deberá contar con una documentación judicial necesaria para poder pasar a la aprehensión del individuo. Pero si en un supuesto caso esta documentación judicial no se presentara junto con la solicitud de extradición, esto no quiere decir que la orden de aprehensión no se vaya a realizar. Esta sí se puede realizar, pero siempre y cuando el gobierno extranjero haya ofrecido producirlas después y con la petición de que mientras esta se produce se aprenda al imputado. Una vez aprendido el imputado, el fiscal del Ministerio Público, dentro del plazo de 48 horas, presentará al juez del Tribunal de Control el cual solicitó la aprehensión, presentará al individuo para explicarle los motivos de esta aprehensión y los derechos los cuales les conciernen.
El Tribunal de Control remitirá estos expedientes al Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia, una vez verifique que consten en el expediente, fijará un término perentorio que será de 60 días. Y el Tribunal Supremo de Justicia remitirá estos expedientes el Tribunal Supremo de Justicia informará al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste le informe al gobierno extranjero. Y el gobierno extranjero designe a un abogado el cual lo va a representar en la audiencia oral que se va a realizar. Ok, aquí al haber explicado de que una vez conste expediente, el Tribunal Supremo de Justicia abrirá un término perentorio que será de 60 días, se presentan dos supuestos. El primer supuesto que vamos a explicar es si no se produce la documentación ofrecida por parte del gobierno extranjero, se ordenará la libertad inmediata de la persona imputada. Pero esto no quiere decir que una vez se ordena la libertad y el individuo se encuentra en libertad, el gobierno extranjero suministre esta documentación necesaria, no se pueda volver a privar de libertad al imputado. Este se podrá volver a imputar y se pasará a la audiencia oral. En el segundo supuesto, si el gobierno extranjero dentro del término perentorio suministra la documentación judicial necesaria, o si la había suministrado desde el primer momento en que realizó la solicitud de extradición, se pasará inmediatamente. El Tribunal Supremo de Justicia cuenta con esta documentación a la audiencia oral, la cual se realizará dentro de los 30 días a la notificación del gobierno extranjero. A esta audiencia oral concurrirán el representante del Ministerio Público, el requerido, el representante del requerido, el representante del gobierno extranjero, y una vez concluida esta audiencia oral en la cual se discutieron los términos de esta solicitud de extradición, los delitos y por qué el gobierno extranjero manifiesta la procedencia de esta extradición, el Tribunal Supremo de Justicia declarará si esta procede o no procede dentro del plazo de 15 días. Para profundizar más en el tema de la extradición, podemos mencionar que existen diversos tratados y convenios en los cuales Venezuela se encuentra inmerso. En estos son, por ejemplo, la ley aprobatoria de la Convención Interamericana sobre la Extradición, los tratados de extradición entre los Estados Unidos y la República de Cuba, suscritos en La Habana el 14 de julio de 1910, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en Bridgetown el 3 de junio del 2002, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, el 31 de octubre del año 2000, y el Código Bustamante. Así pues, en el artículo 5 de la Convención Interamericana sobre la Extradición se encuentran los delitos específicos. En este artículo 5 se establece que la presente convención no va a impedir que los estados que hayan realizado un convenio o un tratado que tengan por objeto la prevención o reprimir una categoría específica de delitos no puedan proceder. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esta convención no va a menoscabar esta obligación que tiene el Estado requerido como el Estado requiriente de realizar su procedimiento de extradición. El artículo 9 de la Convención Interamericana sobre la Extradición establece sobre las penas excluidas. En este artículo 9 se establecen que las partes no deberán conceder la extradición cuando se trate de los delitos sancionados en el Estado requiriente, con penas de muerte, con la privación de libertad de por vida, es decir, cadenas perpetuas, o con las penas infamantes. En este artículo 9 también se establece que el Estado requerido podrá realizar o podrá decir si procede esta solicitud de extradición siempre y cuando
tenga la seguridad o la garantía suficiente de que estas penas no van a ser aplicadas en el imputado del caso de esta solicitud de extradición.